narcotráficos cuando el gobierno de Bolivia no lucha contra el narcotráfico, según el criterio del gobierno norteamericano. Entonces dice, si no colaboras en la lucha contra el narcotráfico, yo retiro el ATPDA. Entonces, cuando Estados Unidos cree que el gobierno boliviano no lucha contra el narcotráfico, suspende el ATPDA. Entonces, ¿qué le queda a Ametex si su principal mercado se cerró? Y el gobierno boliviano dice, no hay problema, vamos a vender a Venezuela y vamos a vender a Cuba. Y de hecho a Venezuela se lo vendió. Y fue un negocio tan complicado que tardaron meses en pagar y no sé si han pagado todo. Y además el mercado es totalmente diferente al norteamericano. O sea, Cuba ni Venezuela no han sido sustitutos excelentes del mercado norteamericano. Y efectivamente Ametex ya tenía problemas. Y el gobierno, yo no sé por qué, compró esa empresa con la promesa de que lo va a mantener a pie, lo va a apoyar y van a ayudar al resurgimiento de dicha empresa. Eso no fructificó y tuvieron que cerrarlo. ¿Qué enseñanzas nos deja acá? Yo creo que el principal problema es un gobierno bueno, regular o excelente. Todo gobierno funciona con políticas públicas. Lamentablemente el actual gobierno en el tema de producción, en el tema manufacturero, en el tema de industrialización, yo creo que de la consigna no logró pasar a construir políticas públicas. No sabe qué hacer el gobierno con la manufactura nacional. No sabe qué hacer con la industrialización. Y ha sido la voluntad, al parecer, de una persona o de dos personas que compraron una empresa con serios problemas y sin mercado, y con muy buenas ganas trataron de reflotarlo y ayudarlo. Ese era un desafío casi imposible. ¿Y cuál es el desemboque? Como no saben qué hacer, no tienen políticas públicas, acabó muy mal. Y acabó peor que el 21060. El actual ministro de Trabajo ha sido el principal crítico del 21060. Qué paradojas de la historia. Y él está haciendo peor que el 21060. Porque recordemos, yo era diputado de oposición ese tiempo. Claro, y hemos interpelado al MNR, al gobierno de Paz Estenssoro, por el 21060 y otros temas. Pero ¿qué ha hecho el gobierno de Paz Estenssoro? Para que los mineros se salgan de las minas, no les dio solamente la indemnización legal, les dio lo que se llama los extralegales. O sea, les aumentó su liquidación. Entonces varios mineros se acogieron a esa liquidación incluso extralegal y se retiraron de las minas. En este caso no hubo un trato favorable de esa naturaleza. El 21060 les dijo, señores mineros, cerramos la mina, lo sentimos mucho porque los precios de los minerales ya han caído. En cambio, con Ametex o con Enatex se les engañó. Como ya los obreros estaban para ocupar las instalaciones de Enatex, les dijeron, salgan, vamos a fumigar las instalaciones. Volvieron después de la fumigación, ya estaba cerrada la empresa. Es decir, les engañaron. O sea, es peor que el 21060. Ahora, esto es destacable. ¿Por qué? Porque es un gobierno que prometió industrialización. Es un gobierno que prometió mantener centros laborales. Criticó el 21060 por neoliberal, privatizador, etcétera, y ello está haciendo peor. Y además un trato inhumano, no solo con los discapacitados, sino con los obreros de Enatex. Entonces, el trato del actual gobierno es más inhumano, más, ¿cómo diríamos?, poco cuidadoso, poco respetuoso con los trabajadores. Entonces, ¿cómo un gobierno que dice ser gobierno de los movimientos sociales de los trabajadores va a hacer algo que ni siquiera el gobierno de Paz Estenssoro hace años se había atrevido a hacer? Claro, si uno se fija, represión en Chaparina, un gobierno que dice ser indígena, gasolinazo, un gobierno que dice ser popular, favorece a las transnacionales, tratando de sacar dinero del pueblo para dar a las transnacionales. Entonces uno entiende de que aquí estamos frente a una impostura. Este gobierno no es ni indígena, ni popular, ni en favor de obrero, ni de las organizaciones sociales. ¿Se le podría decir procapitalista? Tampoco, porque ni siquiera es un gobierno procapitalista, aunque dice ser anticapitalista, pero de hecho promueve el capitalismo, pero ni en eso son consecuentes. Ellos hablan de un socialismo comunitario, pero creo que es más para justificar un discurso. Yo sinceramente hasta ahora no sé qué es este gobierno, porque capitalista no es, socialista tampoco. Ahora, lo interesante es de que prometieron industrialización y los datos del propio gobierno reflejan lo siguiente.
un gobierno que quiere industrializar, por ejemplo, debería atacar nuestra dependencia de materias primas. Durante todos los gobiernos anteriores, alrededor del 80% de nuestras exportaciones eran materias primas. Después de 10 años de este gobierno, casi el 87% ahora son materias primas. O sea, nos hemos vuelto más dependientes de materias primas. Esto no es capitalista. El capitalismo lo que hace es no solo vender materias primas, sino darle valor agregado, aprovechar bien los mercados, lo que está haciendo Chile, lo que hace Perú. Esos son gobiernos capitalistas. Tiene un modelo capitalista de desarrollo. Pero por eso, miren, gobiernos anteriores, les doy un último dato más, importaban por año alimentos alrededor de $200 millones. Y este gobierno entró diciendo que ahora vamos a producir nuestros propios alimentos. Hoy día importamos 3 a 4 veces más, 700 a 800 millones de dólares año. Lo que comemos no es lo que producimos, sino es de afuera. Vayan a los mercados, frutas del exterior, la trucha peruana. La mandarina peruana. Exactamente. Entonces, ni siquiera los alimentos que producimos es nuestro. Entonces, estamos mal. Yo creo que estamos sin rumbo. Y es bueno que el gobierno se capacite. Porque que haga una cosa u otra, pero que haga algo. No es bueno que diga blanco y haga negro. Ayer criticó una cosa y haga lo peor. Esto es lo malo. Yo repito otra vez más allá de que sea un gobierno de centro, de izquierda, de derecha, tiene que tener políticas públicas. Y en este tema productivo, manufacturero y de industrialización, no hay políticas públicas, como tampoco no hay en otros campos. Entonces, por eso se cometen graves errores. Un dirigente de Enatex denunció de que se compró un software cubano que no funcionó y que costó bastante, miles de dólares. Mucho dinero. Entonces, esto ya no hay, es simplemente, ahora, ¿por cuál es la justificación? Porque los otros softwares son neoliberales. Entonces, un software socialista sería mejor. No, pues, en los temas de industrialización, de mejorar la producción, la productividad, Cuba no es el mejor modelo. Entonces, tienes que recurrir, como lo ha hecho Vietnam, como lo ha hecho Corea, como lo hace China, a tecnología, a técnicas, a software que está a disposición del mundo, pero teniendo un buen criterio. Otra vez, un gobierno camina sobre políticas públicas. Si no tiene políticas públicas, no va a caminar. Va a quedar paralítico. Y me parece que el error de este gobierno, más allá de la buena o mala voluntad, más allá de ideología, palabras más, discursos menos, es no tiene políticas públicas. Entonces está dando pasos como de una persona que no puede ver, que no puede oír, que no puede hablar, y dando pasos al tanteo, al tuntún, o como decimos en castellano paseño, al tincazo. A ver si sale esto, a ver si sale lo otro. Yo creo que es una tragedia, porque aquí, como Javo decía, casi 1000 familias han sido sacrificadas, y no es la primera. Van a venir otras empresas más, van a tener el mismo destino. Licenciado, un poquito acotando lo que usted decía, cuando por ejemplo vemos de que un país hoy en día ya no puede estar aislado de los demás países. Cuando usted tocaba el tema, por ejemplo, de los tigres asiáticos, allá hablamos de Vietnam, Corea y demás, cómo han llegado a superarse económicamente, ¿no? Incluso ellos hacían lo que se llama en proceso de integración el vuelo del ganso, ¿no? Donde el primer país lleva la industrialización, los otros van llevando así, y así sucesivamente, y hasta que pasan los países más subdesarrollados, pasan la tecnología, la maquinaria, pasan todo, y ese país logra surgir. Por ejemplo, hoy en día Vietnam es una potencia, y después de semejante desastrosidad que ha habido dentro de la guerra, ¿no? Hay varios casos, pero el nuestro, no hay políticas públicas. Miren, no estoy exagerando, Bolivia hoy está tan aislada como en la época de García Meza. A ver, vamos a las pruebas. Nuestro principal cliente de gas es Brasil, luego Argentina. Estos días Argentina se quejó porque no hemos podido cumplir con el volumen de venta de gas. Argentina está comprando de Chile y de Estados Unidos. Y Argentina es un país gasificado, depende mucho del gas, y estamos en invierno. Argentina necesita gas urgentemente. Bolivia tiene dificultades para abastecer gas. Estamos en conflictos con Argentina. Brasil tiene militarizada la frontera con Bolivia por el tema del narcotráfico. Con Brasil estamos mal. O sea, estamos en malas relaciones con nuestros dos principales clientes en gas. Con otro vecino, con Perú. Con Ollanta Humala parecía que se llevaban bien, pero resultó que estaban en conflictos.
92% de los aviones, de las avionetas que sacan droga del Perú pasan a Bolivia. Y por Bolivia se trafica eso, para que vaya a Europa. Estamos con problemas. Acaban de reunirse Bolivia, Brasil y Perú para organizar una lucha contra el narcotráfico. Hay problemas por esa vía. Con Argentina estamos con dificultades, decía. Con Uruguay ya no es como con Mujica, porque con Tabaré Vázquez tenemos dificultades. Con Paraguay ni qué decir. O sea, con Chile, bueno, hace rato tenemos problemas. O sea, con los países vecinos estamos en malas relaciones. Y si sacamos el gas, o sea, Brasil y Argentina, nuestro principal mercado para las exportaciones bolivianas sigue siendo Estados Unidos. Y con Estados Unidos estamos en malas relaciones. Estamos en un cuadro semejante al del gobierno de los tiempos de García Meza. Bolivia hoy está aislada. Tú decías de que los países pues venden al mejor comprador. Es lo que debemos hacer. Y no vender solo materias primas, sino materias con valor agregado. Lo haga este gobierno o lo haga cualquier otro. Es el mundo real hoy. Pero estamos en camino equivocado. Perú. Voy a mencionar 2 productos nada más. Un producto tradicional y otro nuevo. Espárragos. Perú es potencia en exportación de espárragos. Productores grandes, medianos y pequeños venden espárragos al mundo entero. Recientemente, truchas. Perú se ha convertido en potencia exportadora de truchas. Bolivia éramos potencia en exportación de quinoa. Nos quitaron. Ahora Perú nos ha quitado. Perú es el principal exportador de quinoa. Entonces, no hay políticas públicas. Yo creo que no es cuestión de palabras más, palabras menos. Un gobernante tiene que saber cómo es el mundo contemporáneo, qué podemos vender para tener ingresos y cómo solucionar los problemas que dentro del país tenemos. Esta visión lamentablemente no existe. Claro, si nuestros gobernantes están dedicados a otras cosas menos importantes y olvidándose de los temas importantes, vamos a tener estos y más graves problemas. Exactamente. Brevecito. Quiero... Bueno, a ver. Me quedé pensando un poco en lo que decía Víctor Hugo y tengo una visión ligeramente diferente en el punto si es más o menos. Creo que en realidad las políticas del actual gobierno son una continuidad absoluta del modelo neoliberal implantado con el 21060, ¿no? Es decir, si bien los problemas de Ametex primero y ahora Enatex empezaron con la pérdida del mercado de Estados Unidos, como muy bien señala Víctor Hugo, el problema que nosotros tenemos no es la pérdida del mercado norteamericano, el problema en todo caso, el problema de Ametex era el problema norteamericano, el mercado norteamericano. El problema del país es el modelo económico que se implantó en el año 85, del cual este gobierno es una continuidad relativa porque hubo más inversión en empresas estatales de segundo orden como Cartón Bol, Lácteos Bol, etcétera, pero es una continuidad, es decir, la filosofía que inspira el cierre de Enatex es la misma filosofía que inspiró a Víctor Paz Estenssoro con el cierre de las empresas mineras, es decir, empresa que no da ganancia, empresa que se cierra. Es decir, fue una filosofía absolutamente antiobrera y que fue complementada con medidas antiobreras y antipopulares que hoy el mismo gobierno del MAS las viene aplicando. Por ejemplo, el señor Marcos Ibercleit se llenó de dinero, pero se llenó de dinero gracias a la existencia del artículo 55 y la libre contratación. El señor Marcos Ibercleit se llenó de dinero gracias a la precarización laboral que tenían esos trabajadores que llegaron a Ametex llegó incluso a tener 4.000 trabajadores, Edwin. O sea, estamos hablando de una empresa enorme que se beneficiaba por condiciones de precarización laboral, de flexibilización del trabajo, de terciarización de los pedidos en infinidad de talleres que no contaban con seguridad social ni con derechos laborales. Todo eso, todo ese combo implementado por los movimentistas con el 21060 es un combo que el gobierno del MAS lo ha mantenido. Evidentemente se han aprobado algunas normas laborales que moderan en la actividad privada esta
esta explotación salvaje que se hace sobre los trabajadores. Sin embargo, si uno mira todas las normas aprobadas por el gobierno, por ejemplo, incluso el decreto supremo que es más reivindicado por los masistas, que es el 28699, en una de sus últimas cláusulas plantea que en el caso de empresas estatales, por ejemplo, los trabajadores pueden ser obligados a firmar contratos de sociedad, contratos civiles y no amparados en la Ley General del Trabajo. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la Ley de Empresas